Bien, agradezco esta invitación porque esto es algo que nos mueve desde hace años, el deporte, y que una de las formas en que quisiéramos colaborar o quisimos colaborar fue en seguir metidos en el deporte. Muchas de las gentes de ahí del hospital no conocían que había un grupo que se acercaba conmigo y teníamos la formación de parte de la ortopedia dirigida al fútbol, como son varios de los muchachos, y que eso nos fue motivando hasta llegar a conseguir becas en el extranjero. El doctor Rafael se va a acordar cuando mandábamos a España y las primeras reuniones franco-mexicanas, que por ahí también me permitieron que se colaran algunos de los muchachos allá con el equipo de Real Sociedad, con el maestro español en Barcelona, Josep Borrell, que nos permitió recibir a varios en el Barcelona cuando no era tan importante para hacer fútbol. Y así hay muchos que ahorita están ya de médicos, como Emanuel, que está en el Potosí, en el San Luis Potosí, en la primera división, y muchos que pasaron aprendiendo esto. La que sigue, por favor. Quisiera platicarles algo que me voy a ir muy rápido porque hablar de ortopedia pediátrica, estando los maestros, es un pecado que esté mi maestra Martínez Ibarra, maestro, mi jefe de ortopedia pediátrica de toda la vida, el maestro Guinchar, pero bueno, haré el esfuerzo de platicarlo, que estas lesiones que muchas veces son por el sobreuso, quisiéramos que nuestros hijos, nuestros conocidos, llegaran a ser los grandes estrellas de la vida y les insistimos, les permitimos que se destaquen en todas las áreas, que muchas veces lo único que va a ocasionar van a ser lesiones. El pequeño siempre tiene muchas alteraciones por parte de la formación no conseguida a esta temprana edad y que puede afectar músculos, tendones, huesos, nuestras famosas fisis y a pesar de todo, de que son pequeños, las áreas de roce como son las bursas y esas porciones neurovasculares. La que sigue. Dentro de la epidemiología les puedo decir, en grandes partidas, que nosotros tenemos una mala estadística nacional con las lesiones deportivas. Nunca hemos concretado, y si hay algunos de los maestros que están en formación de grandes trabajos, saben que nosotros tenemos una buena epidemiología en la medicina. Por lo tanto, no sabemos qué tantos niños están practicando deporte, qué tanto se lesionan, a dónde van, qué se hacen y cómo terminan. Pero les puedo decir que en otros lados, por ejemplo en Estados Unidos, esta millonada de niños entre 6 y 18 hacen prácticas deportivas muy profesionales y que ese exceso o esas ganas de querer hacer vida a partir del deporte, porque deja mucho dinero, sobre todo en el básquetbol, en el fútbol americano, los obliga a hacer esfuerzos enormes y lastimarse. Es muy grande la cantidad de niños que practican deporte organizado y dentro de ellos más de un deporte. Por lo tanto, las lesiones que nosotros tenemos que estar muy al pendiente es de todos estos chiquilines que tienen un sueño y que por una lesión mal tratada, mal manejada o mal cuidada o no prevenida, nos los va a dejar fuera. Mucho de nuestro deporte nacional es porque se nos quedan en el camino del trabajo, de la formación, estos chiquilines lastimados. La que sigue, por favor. Dentro de los grupos de edad, pues obvio, muy chiquitos, pues casi como que apenas andan caminando y todavía no necesitan zapatos ortopédicos, pero les encanta correr, andar dando vueltas, agarrar cosas, tirarse y pues no están así como que muy preparados para el deporte en especial. Ya de los 6 a los 9 mejoran sus acciones, ya hacen las cosas como que en reacción y van teniendo ya más posibilidad de tratar de empezar a hacer ejercicio formal como el correr, nadar y sobre todo los que han sido
taekwondoístas, karatecas, si quieren que los hijos también sean, y ahí los traen marchando, haciendo grandes esfuerzos. Pero ya de los 10 a los 12 años, estas habilidades van mejorando y ya van a tener una posibilidad de reaccionar mejor a un deporte organizado. Pero aquí empiezan las alteraciones en cuanto al desarrollo que se va a presentar, les va a hacer que tengan una limitante más por este desarrollo para reaccionar a deportes especiales. La siguiente, por favor. Y pues en nuestros hospitales hemos recibido una gran cantidad de lesionados en ortopedia, en trauma, lesiones, fracturas, esguinces, lesiones musculares, desejes, desequilibrios y sobre todo el susto que tenemos cuando alguien está creciendo y crecen muy raros. Los chamacos no sabemos si alguien los está jalando, los están colgando o es porque tienen familiares muy grandotes. Y sobre todo el sobreuso. Esta parte va a ser vital que todos los ortopedistas del país tengamos que ponernos las pilas para evitar y detectar las lesiones de este tipo. La siguiente, porque el sobreuso va a lastimar en una forma muy grande, dado que las partes anatómicas son muy diferentes. El periósteo es muy grueso, está menos adherido a las diáfisis, es muy fácil lastimarse, los huesos están más vascularizados por el inicio del desarrollo longitudinal que se van teniendo y pues obvio, ¿para qué les platico? Las placas epifisiarias son de diferentes densidades y diferentes fortalezas que en un niño que practica demasiado puede lastimarse de una forma muy aparatosa y con especiales secuelas. La siguiente. Todas estas son, le llamamos lesiones por sobreuso de bajo riesgo, las epicondilitis, las contracturas, las tendinitis, fatiga muscular, todas las apofisitis que tenemos y que en un momento dado pueden llegar a tener grandes alteraciones. No lo creemos, pero en una ocasión que andaba yo por Chalco haciendo cosas indebidas, dando pláticas a los médicos familiares, como llegué muy temprano porque no sabía cómo llegar, enfrente de donde estaba el restaurante que iba yo a platicar, estaban los campos de los Pumitas de Chalco. Y obvio, pues me asomé, me fui a ver y se me ocurrió qué podíamos hacer con toda esa cantidad de chiquilines que había. Eran como las 8:30 de la mañana y era como que una bandada de moscos. Y se me ocurrió pensar en qué cantidad de niños podían tener pie plano y cómo se va desarrollando ese pie conforme los que están haciendo ejercicio van avanzando en edad. Y nos decidimos, pedimos permiso a la universidad y fuimos a hacer ese trabajo. Lo único que encontramos y cambiamos el trabajo fue que era una gran cantidad de niños que tenían Osgood-Schlatter. No lo creíamos. O sea, ¿qué pasó? Eso hizo que se cambiara nuestro trabajo y al final de cuentas el trabajo, además de publicarlo, lo presentamos en una de las reuniones médicas de la FIFA en el 2004 y nos ganamos un segundo lugar. Les digo que es un segundo lugar de vergüenza, porque ¿cómo es posible que a nuestros niños los entrenen exjugadores profesionales y los traten como adultos, causando toda esta gran cantidad de lesiones y que por supuesto nadie en una manera médica los revisa? La siguiente. Lesiones apofisiarias. Yo creo que este Osgood es muy dramático. Yo tengo Osgood-Schlatter. Yo no sabía qué cosa era, lo único que sentía era dolor cuando me arrodillaba en la iglesia. Yo pensaba que era la penitencia, pero no, era mi Osgood. Y hasta la fecha no lo hago. La misa la veo parado, la oigo parado. Bueno, pues el talón, el epicóndilo, hay mucha gente en el norte del país que juegan béisbol, los niños, con la esperanza de llegar a las grandes ligas. Y tampoco nos damos cuenta de esas lesiones. La siguiente. Otras en las que el exceso, por eso en los Estados Unidos está prohibido tirar curvas y slider y muchos de los tiros especiales en el béisbol. A los pequeños, en las ligas menores no se hace esa costumbre. Todo el mundo tira recto. ¿Por qué? Porque es mucho el daño, como en estos coditos, y que pueden dejar deformaciones ilimitantes en el desarrollo y posteriormente ya en el trabajo
como adultos. La siguiente. Hay de todos, en todos lados, hay este tipo de lesiones por el abuso, por el sobreuso, y no hay una sola parte. La mayor parte de esto los niños lo esconden, simplemente dicen, ya no quiero ir a jugar, no, es que no quiero, me aburre, pero jamás nos dicen que se están lastimando, es como que esconden la culpa de algo que está sucediendo, y eso debe ser una gran llamada de atención para nosotros los médicos, tanto como padres, tanto como médicos, y preocuparnos por esos chiquilines que a lo mejor iban a ser muy buenos, pero una lesión de estas maltratada, mal detectada, nos lo vaya a sacar de estas prácticas deportivas. La que sigue. Otro tipo de fracturas en los niños es estas áreas anatómicas y que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué? Por estrés. No, pues el niño va a entrenar, lo tenemos en la escuela de fútbol, lo tenemos en la escuela de básquetbol de fulano lado, pero además en la tarde llega y se sale a la calle y juega cascarita. Por ahí hay alguien que lo invita en las noches a jugar básquetbol o los domingos allá en Villahermosa temprano, los obligan a levantarse temprano para ir a jugar básquetbol, que a lo mejor no quieren y no los dejamos descansar. Estas fracturas en exceso terminan por causar grandes daños anatómicos y obvio, no los detectamos. La siguiente, hasta que por ahí, por pura curiosidad, alguien toma una placa y ve un tallito ahí y dice, válgame, una fractura por estrés. Yo había visto mucho y es muy frecuente ver las fracturas por estrés en el área militar, en todos aquellos nuevos integrantes y que durante el primer año los traen corriendo y caminando llenos de sus mochilas de piedras y fracturas en los pies, tibia, muy aparatosas, sobre todo en el cuello femoral. La siguiente. Bueno, en los grandes equipos hay gente que está dedicada a esto, está revisando a los jovencitos, a los, como dicen en España, a los alevines, que son los primeros antes de volverse tiburones, unos pequeños que con todo el entusiasmo practican y practican y practican y no nos damos cuenta de estas cargas tan grandes mecánicas que van a afectar estos sitios de inserción musculares, áreas capsulares y sobre todo que lastima la perfusión vascular de estas áreas, la que sigue, y por lo tanto en esos sitios vamos a tener un daño. En los pitchers, en los jovencitos, en las gimnastas, que todo el mundo dice que la gimnasta debe de empezar desde muy temprano porque a los 12 años ya es una atleta vieja, como lo hemos visto con las checoslovacas, que a los 16 años ya esas grandes estrellas ya andaban pensando en el retiro. Entonces, hay que sospechar cada vez que hay alguien que no quiere hacer la práctica o se está queriendo salir del área, es porque a lo mejor tiene un daño por ahí escondido, muscular, óseo sobre todo, y pensar que estas crisis son las que van a determinar la forma que tenga este cuerpo en la adolescencia o ya en el área adulta. La siguiente. ¿Para qué les muestro? Todos hemos tenido estas imágenes en las que se ve una sombrita y pues, no sé qué será, pero sí se ve como que rara. Ya tomamos una tomografía y tenemos un verdadero daño. Y ese verdadero daño, pues obvio, entre el yeso o el aparato o lo que sea, pues vamos a por un tiempo a limitar muy grande el esfuerzo y no vamos a querer ya seguir entrenando. La siguiente, por favor. Las osteocondritis, pues algo que nuestros maestros artroscopistas y todas las gentes que hacen este tipo de manejos saben que es muy frecuente en los muchachos y que no es muy claro a veces el dato de daño. Bueno, pues en estos abusos de trabajo con la finalidad de querer llegar a los encuentros regionales, a los encuentros estatales, al encuentro nacional, a los panamericanos y por ahí si me cuelo para las Olimpiadas, los vamos perdiendo por este trabajo enorme, pero tenemos que recordarlo, ya todos sabemos, la siguiente, cuáles son los sitios de más trabajo femorales, aquí están los desprendimientos de estas osteocondritis, que muchas veces, aunque quedan bien y que hay muchos trabajos realizados para ver cómo reparamos esos pequeños orificios, cómo se vuelve a integrar el cartílago y que la mayor parte de las veces
no se tiene buenos resultados. La siguiente. Tenemos muchas posibilidades de tener riesgo, pues, por la forma, por el tipo intrínseco, que tienen que ver con el crecimiento, con los estreses repetitivos de práctica y otra vez, y otra vez, y otra vez, y hazlo, y hazlo, y hazlo. Son horas y horas y horas. Muchas veces no sabemos cuánto entrena Lionel Messi, Neymar, que son 6 a 8 horas diarias. Y cuando alguien lo oye, pues dice, voy a poner a mi niño 10 porque yo quiero que sea mejor que ellos. Y al final de cuentas, ese acondicionamiento o el mismo estrés de los muchachos hace que estén expuestos a estos riesgos intrínsecos. Los extrínsecos, pues son las cargas de trabajo y de entrenamiento. Por ahí salió publicado hace varios años un trabajo en el que investigamos las áreas deportivas, si eran profesionales, si estaban bien diseñadas, el material del suelo, si la gente competía con su equipo adecuado. Y entonces encontramos una gran cantidad de fallas que tenemos para este tipo de atletas y que, por cierto, por ahí salió publicado en el extranjero y en algunos lados la OMS nos dijo que si se podía permitir que se divulgara en las áreas de tercer mundo para que conocieran en qué forma está trabajando sus jovencitos. La siguiente. Factores de riesgo que pueden ser predictores de futuras lesiones, una lesión previa. Yo tengo una lesión previa y no me la traté, tengo el riesgo de que me pueda lastimar. Por ahí una tendinitis del Aquiles y sigo siendo gimnasta y trabajo muy duro, se va a continuar el daño hasta que se rompa. Tenemos que pensar siempre, y eso me lo enseñaba el maestro Felipe Gómez cuando estábamos en cadera, que es una parte que no conocemos muy bien, la rehabilitación. No nos hemos metido a que nuestros muchachos roten por rehabilitación. Lo deben de saber, debemos de saber nosotros mismos qué hacer con el lesionado. Y no nomás decirle, pues, ¿sabe qué? Pues ahora lo voy a mandar aquí con un amigo que tiene un área de rehabilitación para ver en qué vamos a mejorar esto. Tenemos que tener esa idea de que una de las partes formales es la rehabilitación adecuada. La siguiente, eso nos va a permitir que muchas veces los muchachos regresen a trabajar, vean la repetición y la repetición y la repetición y otra vez, o sea, como que es un gran gusto, ¿no? Pero ya cuando pasan 3, 4 horas, la que sigue, entonces ahí viene el daño. La alimentación, tenemos atletas que a duras penas tienen para pagar su pasaje, su alimentación es muy limitada. Lo de las niñas adolescentes, que es tanto el exceso de trabajo que llegan a ser amenorreicas. Yo no lo creía hasta que estuve trabajando con el equipo del profesor Fernando Chávez, Totolcani, de corredores de maratón, allá en la tercera sección de Chapultepec. Y muchas de las muchachas me decían que qué pasaba, cómo le podían hacer, porque qué tal si no tenían regla desde hace 6 meses, pero si al día del maratón se les aparecía. Y le digo, pues no, pues estás tan flaca y tu cuerpo es tan triste que seguramente las hormonas desaparecieron. Tú nomás concéntrate en tu carrera porque seguro que vas a seguir a amenorreica por mucho tiempo. Y así pasaba. Eh, Muchos de nosotros que estamos en las áreas no sabemos que el calzado deportivo tiene que ser especial. Tenemos que acordarnos que hay tenis para corredores especiales y no porque sean diferentes, no, porque tenemos diferentes patas nosotros mismos. Los pronadores, los que tienen pie cabo, los supinadores y raros es el que tiene el pie neutro. Pues para cada uno de ellos hay tipos de tenis para correr. Y ya cuando estamos en una tienda especializada nos enteramos de que existe eso. Pues nosotros también a la hora de ver un jovencito que tiene por ahí su arco caído y decimos, no, es que no tienes arco, no, es que eres un supinador, un pronador exagerado y necesitas un determinado zapato para poder hacer tu actividad. La siguiente.
Esto que comentaba de las niñas, pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque de ahí, obvio, una amenorreica va a tener problemas de calcificación y vamos a tener el riesgo de fracturas. Y esa parte, pues sí, debe de darnos miedo cuando no la tenemos en cuenta. La siguiente. Eh, Todo el mundo hemos escuchado que tiene dolor en los huesos porque está creciendo. A mí me crece el pelo, cada 3 semanas voy con el peluquero y no me duele la cabeza. O sea, si estuviera creciendo algo y doliera, pues tendríamos muchos dolores muy especiales en diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, eso de que me duele esto porque está creciendo, no, debe de haber siempre algo que no va con las mecánicas tanto de su trabajo, de desempeño deportivo, posturas X. La densidad mineral ósea tenemos que tenerla muy en cuenta porque es más cercana a una fractura. El tejido muscular, no podemos poner a los flaquitos a que carguen pesas, pues se van a romper los tendones con la pobre masa muscular que tienen. Tenemos que recordar que muchos en el periodo de desarrollo tienen una gran hipermovilidad articular, que eso les ayuda a no tener tantas lesiones. Revisar nuestros pies, ver toda esta cantidad de posibilidades de riesgo, la siguiente, que nos puede causar un gran daño que no lo tenemos en cuenta. Evitar programar en forma exagerada eventos competitivos. Yo me acuerdo que allá en Querétaro, afortunadamente, con uno de los entrenadores, Antonio Asensio, que curiosamente fue el que nos llevó al borde de la primera división con el Atletas Campesinos, no sabía leer ni escribir. Entonces yo tenía que leerle el periódico, yo le leía los artículos de entrenamiento, un periodista de allá de Querétaro, Melo, me regaló en aquella época un libro de entrenamiento en portugués, porque me lo trajo de Brasil, y ¿qué creen? Aprendí fisiología, esa parte que tampoco le hacemos mucho caso. La fisiología del ejercicio es algo muy especial y que nos da grandes dividendos cuando estamos metidos en esto. Evitar entrenar más de 16 horas por semana, imagínense cuántas horas son al día, más de 2 horas y media. Eso en el organizado, pero ya en la calle, en otros lados, el muchacho trabaja de más. Y eso también nos puede causar muy cercano el daño en el joven. La que sigue, por favor. Planificar. Esto, como en todos lados, tenemos que planificar. ¿Qué plan vamos a hacer? Todos tenemos que traer, así como se ven en las fotos de los entrenamientos, una libreta, una carpeta, algo en donde vamos anotando qué sucede con estos trabajos, cada cuándo los tenemos. O sea, tenemos que evitarles grandes daños a los niños. La que sigue, el niño tiene que descansar. O sea, el niño tiene que ser visto. Nosotros tenemos que andar cercanos a los niños, los médicos. O sea, nosotros tenemos que aprender la tecnología, la dinámica, el gesto deportivo, para cuando los tenemos en el consultorio, sepamos qué está sucediendo. La que sigue. Yo durante muchos años, yo sentía que como cuando vamos a escoger tenis, los tenis más ligeros son los buenos. La raqueta y le pegas a las cuerdas y dices, no, yo creo que esta está buena. Jamás se da uno cuenta que tiene uno que saber cuánto mide el mango y cuánto mide la mano para que el mango no lastime el carpo ni nada. Y dice uno, es más, curiosamente, hasta los palos de golf tienen que tener una forma especial de acuerdo a nuestro cuerpo. El agotamiento. El joven tiene que descansar. El niño tiene que descansar. La que sigue. Si nosotros seguimos entrenando a alguien cansado, que no está bien acondicionado y que su equipo no es el adecuado, el camino es la lesión. La que sigue. Y la lesión, es obvio, es la tristeza. Esta parte es la más importante de todos los que nos dedicamos al deporte. Tenemos que aprender a prevenir. Nosotros, como sociedad médica especializada en la ortopedia, tenemos que tomar medidas de prevención, tenemos que publicar qué debemos hacer con nuestros atletas
para que no tengan estos daños. Nunca sabemos cuántos niños se debieron haber quedado en la banca por lesiones que pudieron haber sido grandes deportistas. La siguiente. Esta especialización deportiva nos va a dar un éxito, va a hacer que todas estas especialidades deportivas las podemos aplicar a edades más tempranas, pero si no tenemos la prevención, lo único que vamos a hacer es vamos a hacer un daño más temprano. Las lesiones diagnosticadas a un momento adecuado nos va a evitar que abandonen, que causemos una gran desilusión en el jovencito y una lesión permanente. La siguiente. Recomendaciones. Pretemporada o precompetencia, hay que revisar. Hay que tener historiales. Siempre hay que ser evaluadas todas las niñas, acompañadas siempre por su familia, para que sepan qué está pasando con ellos. Tenemos que platicar con los padres. Nosotros tenemos que platicar con los entrenadores. Decimos que un médico de medicina del deporte es aquel que dice, es que yo operé a alguien del equipo fulano, yo soy el médico de ese equipo. Médico es el que está sentado en la banca, viendo y sudando a sus jugadores. Las variaciones de conocimiento en estas habilidades motoras las tenemos que conocer, porque eso es lo que va a darle el sello al niño en su desempeño deportivo. La siguiente. Prevenir. Recuerden, la edad cronológica es muy importante. Entre más chiquitos, más dañitos. El niño no debe de hacer deporte por competir y pelear el triunfo. El niño se tiene que ir a desarrollar sus habilidades sociales. El deporte para él es un paso en la vida, no es un modus vivendi como muchos lo vemos. No, el niño tiene que ir y divertirse y hacer todo lo que esto le dé para tener una mejor relación con el resto del mundo. La siguiente. Promover que descansen. El entrenamiento debe ser limitado y adecuado, un periodo grande de descanso y en el cual no se acuerden. En el profesional es muy distinto. En los periodos de descanso nosotros les decimos que se metan a jugar boliche, que vayan a nadar, o sea, que mantengan una vida de ejercicio diferente a la actividad que están haciendo. En el niño no. En el niño tiene que ser otra la finalidad, la diversión. Eso va a tener esta adquisición de habilidades, destrezas, seguridad y sobre todo el compañerismo, que nos hace falta mucho en este país. Tenemos que ser grandes atletas dedicados al trabajo en equipo y nosotros somos los reyes de los atletas en trabajo en solitario. El box, la marcha, el maratón, o sea, solos, no aprendemos a trabajar en equipo. La siguiente. Equipos adecuados, revisiones constantes, entrar en la formación de políticas, sobre todo para los atletas, papás, entrenadores, escuelas, regiones, áreas en las cuales nosotros podemos incidir en qué es lo que necesita el niño y sobre todo con los papás. La siguiente, cuando los tengamos ahí, hay que hacer labor de prevención. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos en nuestro consultorio va a sacar al niño de su dolor y de su proceso inflamatorio. Pero si nosotros hacemos prevención, vamos a tener excelentes personas. A lo mejor no el mejor atleta, pero sí excelentes personas. Y esta es una invitación. Por ahí me vieron con mi equipo de los Coyotes. ¿Por qué les pusieron Coyotes a ese equipo de Querétaro? Les decía yo, si siempre hemos sido gallos. No, es que estos están cojos. ¿Cómo? Sí, les hace falta una pierna. Ah, chirrión. Y luego, no, son los Coyotes limitados de su piernita. Ah, bueno. Y es encantador ver cómo se desempeñan. Y entonces, si nosotros vamos a un equipito llanero, por ahí vemos unas niñas jugando voleibol y yo me acerco y veo, digo, con sabido respeto hacia el género, ¿no? Podemos ayudar a rescatar
tanta gente que practica el deporte sin ninguna orientación. Hagamos una labor social, todos los médicos ortopedistas, dediquemos una parte de nuestra vida, sobre todo, ya vamos en el ocaso, ya por allá se están apagando los focos y dices, ya, ¿qué voy a hacer? Pues voy a meterme a hacer esto, no me quiero quedar a medias, voy a una iglesia, voy a un club social y donde quiera que haya algo que alguien esté haciendo, con lo que sé, le puedo ayudar a que no se vaya a lastimar. Mis queridos amigos, esto es lo que quería yo. Alguien les va a platicar más del deporte de veras y esto simplemente era una invitación. Hagan algo, vamos a hacer algo por esta gente amateur que no nos va a redituar económicamente, pero sí en una gran satisfacción. No tienen idea, quisiera abrazarlos, quisiera darles un beso a cada uno de ustedes por sus palabras, por las anécdotas. Me volvieron a meter a aquella oficinita que tenía allá en la esquina. Por ahí tengo una foto de Pepe Mac igual, sonriéndose a la hora del café. Tenía yo todos los amigos ahí. Me encantaba. Extraño esos tiempos. No los pierdan ustedes en donde anden. Los quiero mucho. Muchas gracias.